Si un científico dice una estupidez o cree en Dios o cree en el tarot, la ciencia dice que el tarot funciona. No, la ciencia no dice eso, lo dice un científico. Pero el no saberlo todo no es un error. Y muchos de los que se dedican a denigrar la ciencia se ocupan de decir que no tener todos los datos es un error. Nuestro conocimiento siempre es incompleto, pero nuestro conocimiento es cada vez mayor gracias a la ciencia, no gracias a la filosofía. ¿Cómo se equivoca la ciencia? Miren, el interés por denigrar la ciencia y decir, tampoco es para tanto, así como, que cree que son tan importantes, que la ciencia es muy. No. La ciencia se equivoca. Y esto te lo dicen sobre todo los filósofos que tratan de decirte que un error de un científico es lo mismo que Aristóteles diciendo que las mujeres tenían menos dientes que los hombres, por poner un ejemplo de las muchas burradas que dijo Aristóteles. O que el hecho de que un dato cambie la interpretación que se hacía antes con otros datos que eran más limitados, pues es equivalente a que Kant diga que hay razas y que el racismo es guay y que los blancos son mejores que los negros. Y entonces tratan de igualar las barbaridades que suelta la filosofía con los terribles errores de la ciencia. Y esto se lo oyes hasta divulgadores, ¿no? Hay que ser humildes, la ciencia se equivoca. No. Porque mira, la ciencia, no sé qué quieren decir con la ciencia. La ciencia es un método para explorar el mundo real. Es un método que tiene la ventaja de que funciona. La ciencia es también el conjunto de conocimientos certeros que se han obtenido a través del método científico, de los métodos científicos, y ese conjunto de conocimientos a veces se interpreta y a veces las interpretaciones no son las correctas porque faltan datos. Y la ciencia también es el estado, el estamento cultural, social, formado por las personas que trabajan con el método científico, que generan conocimiento, se llaman científicos y que generan a veces consensos, que pueden estar equivocados, pero que tienen bases. Entonces, cuando tú dices la ciencia se equivoca, ¿a cuál de los tres te refieres? Porque en general se refieren a los científicos. Los científicos no son la ciencia. Estas son lo que siempre vas a encontrar, digo, incluso divulgadores de la ciencia. Últimamente tenemos unos que, discúlpame que te pregunte y perdóname que te disculpe también. Lo que dicen los científicos es la ciencia. Entonces, si un científico en el siglo XIX dijo que los negros eran inferiores, sin haberlo puesto a prueba con los métodos de la ciencia, sin obtener resultados que puedan ser independientemente verificables, que esa es la esencia del conocimiento científico, ser independientemente verificable. Si tú dices que encontraste algo y los demás no lo pueden encontrar, eso no es ciencia. ¿Ok? Si un científico dice una estupidez o cree en Dios o cree en el tarot, la ciencia dice que el tarot funciona. No, la ciencia no dice eso, lo dice un científico. Lo que dicen los científicos no siempre es conocimiento científico. La falta de datos también se considera un error. Bueno, pero es que la ciencia creía que el átomo era como un pastel donde los electrones estaban metidos como ciruelas. Ese es el modelo de Thomson. ¿Ves? La ciencia se equivocaba. No. Esa era la mejor interpretación con los datos que había en ese momento. El no tener todos los datos no es un error de la ciencia, porque la ciencia nunca va a tener todos los datos. Las conclusiones se obtienen a partir del conjunto de datos que tienes. ¿Y sabes por qué avanza la ciencia? Porque vas adquiriendo nuevos datos. ¿Se pensaba esto con base en qué? ¿En que se equivocaban los científicos porque son gilipollas? No. Se pensaba en esto con base en los datos que se tenían. La paleoantropología es muy así. La paleoantropología consideraba una serie de cosas de acuerdo a los fósiles que tenía. El primer neandertal que se encontró era una persona de edad avanzada, encorvada, con las piernas un poco combadas, y entonces se pensó que los neandertales eran una especie de simios.
Cuando se tuvieron más esqueletos, más fósiles de neandertales, se pudo ver que ese era un caso particular de una persona mayor de edad cuyas características esqueléticas se debían a una serie de cuestiones personales de él, pero no de la especie. ¿Fue un error decir que los neandertales eran así? No, porque es hasta donde sabemos, con los datos que tenemos, esto es lo que sabemos. Ah, pero es que están estos otros datos, entonces ya no sabemos eso, ya sabemos las cosas. Pero el no saberlo todo no es un error. Y muchos de los que se dedican a denigrar la ciencia se ocupan de decir que no tener todos los datos es un error. Errores de personas o de aparatos, errores de visualización. El caso clásico es el caso, no me acuerdo ahora del nombre del astrónomo, pero ya me acordaré, que vio los canales en Marte. Bueno, las limitaciones de sus aparatos le hicieron ver canales en Marte. Entonces, si veo canales, ¿de dónde salieron? ¿Por qué? ¿Acaso hay una civilización? ¿Podría haber una civilización en Marte? Si afirmas que hay una civilización en Marte, te estás yendo más allá de los datos. Pero si especulas sobre la posibilidad de una civilización en Marte, porque, ¿cómo se llamaba? Tal astrónomo vio unos canales en Marte, es muy razonable, es muy lógico y es científico, no es un error. Cuando tienes un mejor telescopio y ves que no hay canales en Marte, dices, fue un error del aparato y de la interpretación. Lo mismo pasa con el telescopio original de Galileo, cuando visto más o menos de lado, Saturno parecía tener 2 orejas en vez de tener anillos. Eso no es un error, porque la ciencia siempre está buscando nuevos datos. Luego, todo lo que se ocurrió antes de la revolución científica lo llaman ciencia. Pero es que la ciencia pensaba tal cosa en el siglo XIII. ¿Cómo? Si la revolución científica es del siglo XVI, XVII, en el XIII no existía la ciencia como la consideramos ahora, como la llamamos ahora. La semana pasada hablamos de los diferentes nombres de las palabras para denotar a la ciencia. La ciencia como la entendemos en la actualidad no existía antes de Galileo, antes de Vesalio, antes de Copérnico, antes de Newton. No existía. Y por lo tanto no puedes decir la ciencia creía que la Tierra era plana, entre otras cosas porque nunca lo creyó nadie. Y ahí está Eratóstenes midiendo la circunferencia de la Tierra en el siglo III, por ahí. No me acuerdo de la fecha. ¿Para qué digo? Entonces todo lo ocurrido antes de la revolución científica no es ciencia, no puedes decir que fue un error de los científicos. Es la tontería que comete Kuhn, el filósofo, cuando dice, pero es que la revolución científica cambió la ciencia. No, la inventó, la inauguró, la inició, se cortó el listón. A partir de ahora tenemos ciencia, porque lo que teníamos hasta ahora era filosofía. No le puedes llamar ciencia. 5. Poco rigor con el método. Cuando alguien actúa de manera poco rigurosa y no sigue los pasos de los métodos de la ciencia, no cuantifica, no observa, no experimenta, de acuerdo a cosas que sabemos que nos llevan a resultados válidos, que incrementan el conocimiento, eso no es un error de la ciencia, es otra vez un error de un científico. Somos seres humanos falibles, sí, pero si hacemos las cosas como debemos hacerlas, pues los errores no existen. Y finalmente, las hipótesis que se demuestran erróneas. Un científico dice, podría ser que esto se explique con esto. Salen los periódicos. Dice el científico fulanes que esto se explica con esto. Ya se saltan el podría ser que. Luego va y lo somete a experimentación, o lo somete a observación cuidadosa, rigurosa, o lo somete a cuantificación, lo mide, lo calcula, ve sus relaciones matemáticas y dice, no era eso. Ya ves, se equivocó. No. Una hipótesis no demostrada no es un error, y si se demuestra que es incorrecta, no es un error. Es parte normal del ir haciendo de lado hipótesis falsas para llegar a hipótesis que describen más eficazmente la realidad, nunca de manera completa y total, porque no tenemos todos los datos. Entonces, cuando ustedes les digan que la ciencia se equivoca, pregunten realmente qué está queriendo decir el filósofo feta que se los está diciendo, porque está pretendiendo que los métodos de la ciencia se equivocan para justificar o igualar el trabajo científico con el trabajo filosófico. Si ya ves, somos lo mismo, nos necesitamos unos a otros. La ciencia requiere a la filosofía y la filosofía
deja que viva la ciencia sin que moleste mucho. No es así. No es así. Y si vemos la historia de la ciencia y la historia de cómo a diferencia de los filósofos, los científicos han ido cambiando sus interpretaciones a medida que tienen más datos, nos damos cuenta de la absoluta disparidad que hay entre ambas disciplinas. Si ustedes leen artículos científicos sobre cualquier cosa, una nueva molécula para tratar la pericarditis supurante, qué sé yo, un nuevo procedimiento para sacar molibdeno de una mina, qué sé yo. Generalmente donde terminan, prácticamente todos los artículos científicos que yo he leído, hacen falta más estudios. Cuando yo lo he comentado en grupos de científicos que les digo, como siempre, claro, siempre hacen falta más estudios, se descojonan de la risa, porque es cierto, hacen falta más estudios. Ningún estudio es definitivo, no porque se equivoque, sino porque nuestro conocimiento siempre es incompleto, pero nuestro conocimiento es cada vez mayor gracias a la ciencia, no gracias a la filosofía, ¿ok?